Hay textos del Evangelio que cuando los escuchamos son tan familiares a nuestros oídos. Hay parábolas que casi las sabemos de memoria, sobre todo la del hijo pródigo. Hay historias que la escuchamos y sabemos exactamente lo que va a pasar en multiplicación de los panes, de los peces. Y las historias de las tormentas en el mar de Galilea son una historia que se repiten muchísimos en los evangelios y las hemos escuchado muchas veces. Una de las que más recordamos es la de Pedro caminando sobre el agua y después hundiéndose, muy familiar a nuestros oídos. El mar de Galilea realmente no es un mar, es un lago. Lo que pasa es que es un lago tan grande que también se le llama Mar de Galilea. Es el cuerpo de agua dulce más grande que existe en Israel, actualmente incluso, y históricamente ha sido la fuente de agua fresca para beber en esta parte del Medio Oriente, incluidos los cientos y cientos de pozos de agua que hay. El lago está rodeado de colinas por todas partes, colinas bajas, y eso causa que se crea como un vacuum y por lo tanto las tormentas son bastante comunes en este cuerpo de agua bastante grande. Son tormentas al estilo de Miami, se van rápido, no son días y días, a no ser de hace 2 semanas atrás. Pero una tormenta, por pequeña que sea, fuerte la tormenta, en un bote pequeño, eran botes muy pequeños de madera, de una sola vela, y para colmo lleno de gente, y para colmo en mitad de la noche, tenían que ser experiencias realmente aterradoras, porque el botecito era sacudido, lleno de gente, y en la oscuridad lo único que veía era la luz de los relámpagos. Y hoy en día incluso tú y yo de noche vemos relampaguear y nos asustamos. Imagínate tú en un mar, en un lago grande, donde el barco parece que se va a hundir. Esta narrativa está llena de todo tipo de emociones. Hay temor, hay mucho temor, hay desesperación y después hay sorpresas. Y hay preguntas por parte de los discípulos. La pregunta a Jesús, que está dormido y tranquilito como si nada pasara, ellos le dicen a Jesús, enojados con Jesús, es que no te importa que nos estemos hundiendo. Jesús se levanta, calma el viento, las olas y lanza las preguntas de él a los discípulos. ¿Y por qué tienen tanto miedo? ¿Es que acaso todavía no tienen fe? Es una narrativa llena de acciones, de poder, de fe, de calma, de paz, de sorpresa y de admiración. Y termina el texto con una pregunta: ¿quién es este que hasta incluso el viento y el mar obedecen? Hay un texto de muchas preguntas, muy interesantes las preguntas. ¿Es que acaso todavía no tienen fe? Quiero quedarme con esa pregunta. Con esa pregunta de Jesús a los discípulos y esa pregunta de Jesús para ti y a mí hoy, aquí a las 8 de la mañana de este domingo. ¿Es que todavía no tienen fe? Nosotros hemos leído del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Yo les quiero hacer referencia a una historia que aparece en el capítulo número 1 del Evangelio de San Marcos. Les cuento el contexto. Es la sanación de un hombre que está poseído por un demonio. Jesús lo libera de esa posesión del demonio. Ocurre en un sábado y ocurre en la sinagoga. En el Evangelio de San Marcos es la primera acción pública que hace Jesús en el capítulo 1. Liberar a este hombre poseído por el mal en el sábado, y ocurre en la sinagoga. Este es el contexto de esa historia en el capítulo 1. Yo les voy a leer el paralelismo que hay entre la narrativa de ese evento en el capítulo 1 y la narrativa que hemos escuchado en esta mañana en el capítulo 4. Capítulo 1. Jesús regaña, impera al demonio en el joven. Capítulo 4.
Jesús impera, regaña al viento. Capítulo 1, le dice al hombre poseído y al demonio: silencio, sal de él. Y el espíritu salió. Capítulo 4, y Jesús le dijo a los vientos: calma, cállense, enmudezcan. Y llegó una profunda calma. Capítulo 1, y la audiencia de la sinagoga decía: ¿qué es esto? Capítulo 4, y la audiencia decía: ¿quién es este? Capítulo 1, incluso los espíritus malignos lo obedecen. Capítulo 4, incluso el viento y el mar lo obedecen. Curioso, ¿verdad? Es una copia. Capítulo 4 es una copia del capítulo 1. La narrativa es la misma, hay palabras, hay acciones, hay reacciones. Y un detalle muy importante, ustedes dirán: ¿y dónde está el demonio en el capítulo 4? En el mundo hebreo, el mar, el agua, los cuerpos grandes de agua, el judío le temía muchísimo. Le temía muchísimo porque el pueblo hebreo no es un pueblo marítimo, el pueblo hebreo es un pueblo de tierra, agricultores, recolectores, ganaderos y pescadores de un lago. No se lanzaban al Mediterráneo. La cultura hebrea nunca tuvo una fuerza naval, ni muchísimo menos. Le tenían pánico al agua. ¿Hay alguno aquí que le tenga miedo al mar? Mi mamá nunca ponía un pie en la playa. Le tenía pánico al mar. Y en el mundo hebreo, el mar, por lo tanto, era símbolo de los demonios. Hay un famoso demonio en las Escrituras, el famoso Leviatán, era un monstruo marino que representaba el mar. La historia de Jonás tiene que ver con la tormenta que se traga a este pobre hombre, el famoso pez grande, la ballena, el delfín, lo que haya sido, Lolita, no sé, alguien se tragó a Jonás. El mar era símbolo para el hebreo de la presencia de lo demónico, por una razón muy sencilla. Como no lo conocían, lo temían. Y eso es común en todos nosotros. Quien no conoce algo, pues teme lo que no conoce. Por lo tanto, en el capítulo 4, aunque no hay una expulsión de un demonio que posee a un hombre en la sinagoga, Jesús se está enfrentando al mal en el capítulo 4 también. La pregunta es: ¿qué ocurrió entre el capítulo 1 y el capítulo 4? Pues capítulo 1 comienza con esta historia que yo les hago referencia, la sanación del demonio, el muchacho en la sinagoga un sábado y Jesús lo libera. Sigue la sanación de la suegra de Pedro, siguen sanaciones de multitudes y siguen habiendo exorcismos por parte de Jesús. Después se va a un lugar tranquilo, un lugar solitario, un lugar en silencio y se va solo y se va a la oración. Continúan más sanaciones, sana al hombre paralítico que aparte de sanarlo físicamente, le perdona los pecados. ¿Se acuerdan de esa historia? Después llama a Mateo, el cobrador de impuestos, lo invita a seguirlo. Se pone a comer con pecadores públicos, lo cual levanta muchas ronchas en el mundo fariseo. Sana a otro hombre también en la sinagoga un sábado que tenía una mano seca. Las multitudes lo empiezan a seguir. Los escribas y fariseos lo acusan de estar poseído por el demonio. Escoge a los primeros 12 más cercanos que lo van a seguir. Llegamos al capítulo 4, la parábola del sembrador, la lámpara que se enciende para colocarla en un clavito en la pared para que ilumine a todos los de la casa, la parábola del domingo pasado, que fueron 2, la semilla que crece en lo secreto, y la parábola de la mostaza. Y llegamos al texto de hoy, la tormenta en el mar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo cronológico ha pasado entre uno y el otro, estos 4 capítulos. Sabemos que Jesús de Nazaret pasó un ministerio público posiblemente de 3 a 3 años y medio. Pero lo que sí sabemos que ha pasado mucho en estos 4 primeros capítulos de San Marcos. San Marcos es un evangelio muy corto, muy compacto, donde pasan muchas cosas y pasan muy rápido.
Hubo milagros de sanación, de perdón, de expulsión de demonios. Se enfrenta a Jesús con acusaciones, llama a la gente a que lo siga, enseña a través de parábolas, sana a tanta gente. Y en el Evangelio de hoy, en mitad de esta narrativa de la tormenta, Jesús lanza una pregunta: ¿y todavía no tienen fe? ¿Y todavía no tienen fe? Con todo lo que ya ha ocurrido, y todavía no tienen fe. Yo quisiera que por un segundo pudiésemos imaginarnos, a lo muy ignaciano, cuáles serían los sentimientos de Jesús detrás de la pregunta: ¿y todavía no tienen fe? ¿Qué ustedes creen que sentía? ¿Frustración? ¿Cansancio? ¿Fatiga? ¿Queriendo tirar la toalla? ¿Darse por vencido? ¿Habrá dicho: esta gente son torpes, estoy perdiendo mi tiempo? ¿Cuál sería los sentimientos de los discípulos al escuchar que el Maestro, después que calmó el viento y las olas, les diga: ¿y todavía no tienen fe? ¿Qué habrán sentido? Si tú eres el discípulo, ¿qué habrás sentido? ¿Vergüenza? ¿Pena? ¿Confusión? Yo me hubiese sentido muy retado por la pregunta, enormemente retado por la pregunta. Creo que se sintieron posiblemente sacudidos por lo que estaban escuchando. Pues yo me hice un ejercicio con mi propia historia esta semana y le invito a que la hagas tú esta semana. Cuando tengas un tiempito, todos los días escribe algo. ¿Cuántos años tú tienes? No lo digas. Pero yo me hice la pregunta: ¿cuántos años yo tengo? Bueno, voy para 67 en noviembre, apunten, 67 en noviembre. Y me dije: oye Pedro, ¿y desde cuándo tú estás en la iglesia? Bueno, desde que nací, porque aunque nací en el 57 en Cuba y ya después llegaron los 60 que nadie iba a la iglesia, pues mi familia iba a la iglesia, creo que como protesta, ¿no? Pero la iglesia era mi mundo, desde que nací. Cruzábamos la calle y estaba la iglesia, literalmente, era cruzar la calle. ¿Desde cuánto tiempo estás metido tú en la iglesia? ¿Desde cuánto practicas tu fe? ¿Cuáles son los recuerdos más tempranos que yo y tú tienes de haber escuchado la palabra Dios, de haber escuchado la palabra Jesús? ¿Recuerdas lo que yo esa pregunta la hice una vez aquí? ¿Recuerdas tu primera comunión? ¿Recuerdas todo aquel mundo religioso que muy pronto en tu vida creciste? Y ante todo, yo me hice la pregunta, y háztela tú, de cuántas cosas has vivido que sabes hoy, mirando marcha atrás, que gracias a tu fe y a tu confianza en Dios, saliste de ellas más fuerte que antes. Y Jesús te lanza la pregunta: ¿y todavía no tienes fe? La respuesta que yo encontré en mí fue: a veces sí, y a veces, díganlo, no. ¿La encuentras tú en ti esa respuesta? A veces sí, y a veces tú y yo somos como el discípulo que sacude a Jesús y le dice: pero despierta, que no estamos hundiendo. Y Jesús se levanta, calma todo aquello, a veces se toma su tiempo, ¿no? Pero bueno, y al final se vuelve hacia ti y a mí y nos dice: ¿y todavía no tienes fe? Una pregunta con la que tenemos que luchar todos los días, yo creo, de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, escuchemos esa pregunta de Jesús: ¿y todavía no tienes fe? Así que hoy le pedimos al Señor
que nunca se nos olvide la memoria religiosa. La memoria que está cargada de historias, de recuerdos, de momentos, de lugares, de gente que nos ayudan enormemente a que cuando la barca de tu vida y la mía se sacuda por los vientos y las olas, no perdamos la fe, porque tenemos historias de fe. Así que le pedimos al Señor eso en esta mañana. Y de vez en cuando dejemos que nos haga la pregunta: ¿y todavía no tienes fe?